cuando alguien deja de amarte, no lo hace por decisión, sino por necesidad. Y eso es lo más doloroso de entender, porque uno espera que el amor tenga lógica, que siga un orden, pero el amor no obedece a la razón. El amor vive en otra parte, en un territorio donde las certezas no existen. Por eso, cuando se apaga, algo dentro de nosotros intenta protegerse. Y esa protección suele tener la forma del olvido. No se trata de una amnesia real, claro. Quien deja de amar no olvida todo lo que vivió. Lo que ocurre es que la mente borra los colores de esos recuerdos para que dejen de doler. Es como si la memoria se cubriera de una niebla suave, una especie de defensa emocional que permite seguir caminando sin derrumbarse, porque recordar con claridad a quien ya no está puede ser insoportable. Entonces el cerebro, con una sabiduría que a veces no comprendemos, decide perder fragmentos de memoria afectiva para poder seguir respirando, y el que todavía ama siente ese cambio. Lo percibe en los silencios, en las respuestas cortas, en la mirada que ya no busca. Siente que el otro se ha ido, aunque siga sentado al lado. Y ahí aparece la verdadera herida. No la del abandono, sino la del olvido. Porque que alguien te deje de amar es una forma de muerte simbólica. No muere el cuerpo, muere la presencia que habitaba en la mente del otro. Y eso, para quien aún ama, es una pérdida que la razón no puede consolar. Cuando el amor termina, no siempre termina al mismo tiempo para los dos. Uno suele quedarse un poco más atrapado entre recuerdos que todavía laten, mientras el otro ya empieza a mirar hacia otro lado. Y ahí aparece una de las grandes asimetrías del amor. El que deja de amar empieza a olvidar, mientras el que aún ama recuerda cada detalle. Esa diferencia no es crueldad, es un mecanismo de defensa. Quien deja de amar necesita vaciar su mente para no sentir culpa, para no revivir lo que ya no puede sostener. Olvidar se vuelve una forma de paz. Y sin embargo, el olvido no borra del todo. Queda una huella, una marca silenciosa que aparece en los momentos menos esperados. Puede ser un olor, una canción, una palabra cualquiera que despierta lo que parecía dormido en esos instantes. La memoria afectiva demuestra que nada se pierde por completo. Lo que amamos alguna vez sigue existiendo en algún rincón del inconsciente, esperando ser reconocido. El problema es que no siempre estamos dispuestos a aceptar que el olvido es una ilusión, que solo disfrazamos de olvido aquello que no queremos mirar. A veces decimos, ya lo olvidé, como si fuera un triunfo, cuando en realidad es un acto de defensa. El amor, cuando se va, nos obliga a construir una historia nueva donde el otro ya no tiene lugar. Pero la mente no borra como un archivo digital, solo reacomoda. Guarda lo vivido en un rincón más oscuro, para que duela menos. Y lo curioso es que, cuanto más intentamos olvidar, más fuerza tiene la memoria reprimida. El inconsciente no obedece a las órdenes de la voluntad. Simplemente espera el momento en que bajemos la guardia para recordarnos lo que creímos superar. Cuando uno ama, no solo comparte tiempo, también comparte identidad. El amor modifica la forma en que nos vemos a nosotros mismos. De alguna manera, el otro se convierte en un espejo en el que descubrimos partes nuestras que desconocíamos. Por eso, cuando ese amor desaparece, sentimos que algo dentro de nosotros también se desmorona. No solo perdemos a la persona, perdemos la versión de nosotros que existía a su lado. Ese es el motivo por el cual el olvido se vuelve tan complejo. No se trata únicamente de recordar a alguien, sino de recordar quién fuimos con esa persona. Y esa memoria duele porque nos confronta con la pérdida de una historia compartida, de una identidad construida entre dos. Quien deja de amar intenta soltar esa versión suya, romper el vínculo con lo que ya no quiere ser. En cambio, quien sigue amando se aferra a esa imagen, intenta mantener vivo un tiempo que ya no existe, como si negar el fin pudiera devolverle sentido a lo vivido. Hay un punto en el que uno entiende que el amor no se termina con una frase ni con una discusión. Se termina cuando el recuerdo deja de tener vida, cuando lo que antes provocaba emoción se vuelve neutro. Ahí es donde verdaderamente se instala el olvido.
cuando ya no duele. Y eso no llega de golpe. Llega después de muchas noches en las que la mente se pregunta una y otra vez qué fue lo que cambió. Pero la verdad es que nadie deja de amar de un día para otro, se deja de amar lentamente, casi sin notarlo, hasta que un día uno se da cuenta de que ya no siente lo mismo. Y entonces lo que antes era recuerdo se convierte en historia. Cuando el amor se termina, lo primero que sentimos es vacío. No solo el vacío de la ausencia del otro, sino el de nuestra propia desorientación. Cuesta entender quién somos sin ese vínculo, sin esa mirada que antes nos daba sentido. Y es ahí donde comienza el verdadero trabajo interno. Reconstruirse sin las certezas que el amor ofrecía. Olvidar en ese contexto no es una traición, es una necesidad. Es una manera de decirle al alma, sobrevive incluso sin aquello que te sostuvo. Con el tiempo, uno empieza a entender que el olvido no es un acto repentino, sino un proceso de transformación. Se empieza por olvidar los gestos, luego los hábitos, las fechas, los lugares, pero lo último que se olvida es la emoción, porque las emociones no desaparecen, solo cambian de lugar. El amor que dolía se convierte en aprendizaje y el dolor en memoria resignificada. Olvidar no es borrar, es aprender a mirar el pasado sin que nos arrastre. Y en ese proceso, la mente hace algo admirable. Reordena los recuerdos, selecciona cuáles necesita conservar y cuáles debe dejar ir. Porque hay recuerdos que pesan más de lo que el alma puede soportar. Y para seguir viviendo, necesitamos aligerar esa carga. A veces el olvido llega como un alivio silencioso, otras veces como una tristeza inevitable, pero en todos los casos marca el inicio de una nueva etapa. El amor perdido deja espacio para un reencuentro con uno mismo, para una versión más consciente, más libre, más madura. Lo curioso del amor es que nunca se va del todo. Aunque uno diga que ha olvidado, siempre queda algo, una sensación difusa, una emoción que vuelve cuando menos se la espera. El recuerdo y el olvido no son enemigos, son parte de un mismo proceso. Recordar es mantener vivo lo que fuimos y olvidar es permitirnos avanzar. Ambas cosas conviven en nosotros, se necesitan para que la vida siga su curso. A veces creemos que para sanar debemos olvidar completamente, pero eso no es posible. El olvido total no existe y tal vez tampoco sería deseable, porque lo que amamos alguna vez forma parte de lo que somos. No se trata de borrar, sino de integrar, de aceptar que hubo algo hermoso que terminó, pero que dejó un rastro que nos acompaña. Incluso las heridas se vuelven parte de nuestra historia, y negar eso sería negar una parte de nuestra humanidad. Quien logra aceptar esa dualidad empieza a vivir con más serenidad. Ya no busca eliminar los recuerdos, sino entenderlos. Comprende que cada persona que amó le enseñó algo sobre sí mismo, sobre sus límites, sus miedos y su capacidad de entrega. Y es en esa comprensión donde nace la posibilidad de amar otra vez, no desde la carencia, sino desde la madurez. Porque uno solo puede amar de nuevo cuando deja de huir del pasado y lo transforma en sabiduría. Con el paso del tiempo uno entiende que el olvido no es un enemigo, sino una etapa necesaria para poder volver a amar. Olvidar no significa traicionar lo vivido, significa reconocer que ya cumplió su ciclo. Cuando logramos mirar el pasado sin resentimiento, algo dentro de nosotros se libera. Dejamos de exigirle al recuerdo que nos devuelva lo que se fue y empezamos a agradecer lo que nos dejó. Esa es la diferencia entre quien sigue atado al dolor y quien aprende a transformarlo. Cada amor deja una huella distinta y de cada historia surge una enseñanza. Algunas nos enseñan ternura, otras límites, otras simplemente nos muestran hasta dónde éramos capaces de llegar y aunque duela admitirlo, muchas veces se crece más desde la pérdida que desde la plenitud. El olvido, en ese sentido, no borra, sino que depura, limpia lo que ya no necesitamos para poder seguir viviendo.
Cuando alguien logra recordar sin sufrir, ha alcanzado un punto de madurez emocional muy profundo, porque solo quien acepta el paso del tiempo y la impermanencia del amor puede abrirse de nuevo sin miedo. El olvido no es el final de la historia, es el comienzo de otra. Una historia en la que uno ya no busca completarse con otro, sino compartir desde la plenitud el amor que llega después de haber sanado. No busca poseer ni llenar vacíos, busca acompañar. Aunque el tiempo pase y la vida siga su curso, hay amores que permanecen en silencio, escondidos en los gestos más cotidianos. Están en la forma en que tocamos, en la manera en que respondemos al cariño, en la paciencia que aprendimos o en la desconfianza que quedó. El amor, incluso cuando se va, deja una huella invisible que moldea nuestra forma de estar en el mundo. No siempre la reconocemos, pero está ahí, guiando decisiones, marcando límites, recordándonos que alguna vez fuimos vulnerables. Esas huellas no deben verse como cicatrices, sino como tatuajes del alma. No se borran porque son parte de nuestra historia emocional. Cada persona que amamos deja algo en nosotros, incluso cuando ya no pensamos en ella. Y a veces esa marca no es dolorosa, es una especie de gratitud callada, un reconocimiento de que fuimos capaces de sentir intensamente. Olvidar no es negar, es aceptar que el amor cambió de forma. Ya no ocupa el mismo lugar, pero sigue existiendo, transformado en experiencia, en memoria, en comprensión. Después de una gran pérdida, uno no vuelve a mirar el amor igual. Aprende a reconocer los gestos simples, las palabras honestas, la presencia silenciosa que antes pasaba desapercibida. El dolor nos vuelve más conscientes. Nos enseña que el amor no se mide por la intensidad, sino por la constancia. Que no se trata de promesas eternas, sino de instantes verdaderos. Quien ha sufrido una separación y ha sobrevivido a ella, empieza a amar con más calma. Ya no busca llenar un vacío, sino compartir un camino. Y eso no significa conformarse con menos, sino haber entendido que el amor no tiene que ser perfecto para ser valioso. El olvido, en ese sentido, nos limpia de ilusiones, nos vuelve más reales. Deja espacio para un amor más humano, menos idealizado, pero más profundo. Aunque la mente olvide, el corazón recuerda a su manera. Recuerda la sensación de sentirse visto, la calma de una caricia, la risa compartida en medio del caos. No recuerda fechas ni conversaciones exactas, pero conserva emociones. El corazón guarda lo que realmente importa y lo hace sin permiso. Esa es su naturaleza. No olvidar del todo, sino aprender a convivir con lo que dolió. Por eso, cuando decimos que alguien perdió la memoria al dejar de amar, lo que en realidad perdió fue el acceso a esa parte sensible de sí mismo. Eligió no recordar para no sufrir, pero al hacerlo, también renunció a una parte de su profundidad emocional. Quien ama y recuerda, aunque duela, se mantiene conectado con su humanidad. Porque recordar, incluso lo doloroso, es una forma de seguir sintiendo, de seguir vivo. Hay un momento después del amor en el que las palabras sobran, ya no hay explicaciones que calmen, ni discursos que justifiquen, solo queda el silencio. Y en ese silencio uno se encuentra con la verdad, que nada dura para siempre y que aceptar eso es la única manera de estar en paz. El silencio no es vacío, es comprensión. En él entendemos que no podemos retener a quien ya no quiere quedarse, ni forzar la memoria del otro a recordarnos. La libertad también es aceptar el olvido ajeno sin resentimiento. Dejar ir no es rendirse, es reconocer que la historia cumplió su propósito y en ese acto uno se reencuentra consigo mismo, más fuerte, más lúcido, más sereno. Después de perder a alguien, llega un momento en el que uno empieza a reconstruirse desde lo que quedó. Descubre que puede reír otra vez, que puede volver a confiar, que todavía hay vida más allá del recuerdo. El olvido, poco a poco, deja de ser una herida y se convierte en un espacio para renacer. Ya no se trata de borrar, sino de integrar lo vivido con lo que vendrá.
Cuando uno logra estar en paz con su historia, empieza a mirarse con ternura. Comprende que el amor que dio no fue en vano, aunque no haya durado, porque cada vínculo, por breve que sea, nos enseña algo sobre el coraje de sentir, y esa enseñanza no se pierde, se acumula. El olvido libera, pero la memoria madura, y entre ambas nace una nueva versión de uno mismo, más completa, más consciente, más capaz de amar sin miedo. Al final uno comprende que el amor no desaparece, solo cambia de forma. Aunque la historia termine, algo de esa persona sigue vivo en la manera en que respiramos, en cómo aprendimos a escuchar, en cómo entendemos el afecto. El tiempo no borra, transforma, convierte el fuego en ceniza, la pasión en recuerdo, el dolor en enseñanza. Quien deja de amar puede olvidar el rostro, la voz, los detalles, pero no puede escapar de lo que esa relación despertó en su interior, porque lo vivido, una vez sentido, deja marcas que ni el olvido logra disolver, y tal vez esa sea la paradoja del amor. El que olvida se libera, pero también se empobrece un poco. El que recuerda sufre, pero se humaniza, porque recordar es mantener un vínculo con lo que fuimos, y aunque duela, nos recuerda que alguna vez estuvimos vivos. Cuando uno consigue recordar sin nostalgia ni resentimiento, ha alcanzado una forma superior de amor. No ese amor romántico que idealiza, sino el amor sereno que comprende. El verdadero cierre no llega cuando se olvida al otro, sino cuando se deja de luchar contra el recuerdo. Cuando uno puede mirar hacia atrás y decir, fue parte de mi historia y me hizo crecer. Entonces la memoria deja de ser carga y se convierte en raíz. Una raíz que no ata, sino que sostiene. Cada amor deja una herencia invisible, un legado emocional que se manifiesta mucho después de su final. Es algo que no se ve, pero se siente. Aparece cuando enfrentamos nuevas relaciones, cuando nos descubrimos actuando distinto, más conscientes, más cautelosos o más sabios. Cada vínculo nos enseña algo sobre cómo amamos, cómo tememos y cómo resistimos, y eso permanece incluso cuando creemos haber olvidado. No se trata de una herencia de recuerdos, sino de huellas en el carácter. Alguien que fue amado profundamente no vuelve a mirar igual. Su mirada se llena de matices, de comprensión, de empatía, y eso es lo que el amor deja, más allá de la historia, una sensibilidad nueva. Es una especie de madurez emocional que solo nace del contacto con lo profundo, con lo que duele y transforma. Por eso decir ya lo olvidé no siempre significa que no quede nada. A veces lo que queda es lo más importante. Una manera diferente de vivir. El amor nos deja mejores, aunque no siempre felices. Nos vuelve más humanos. Y esa es la huella que ninguna memoria puede borrar. Después de cada amor, uno no vuelve a ser el mismo. El fin de una relación no solo implica despedirse del otro, sino de la versión de uno mismo que existía en ese vínculo. Cada historia amorosa crea una identidad compartida. Y cuando esa unión se rompe, toca reconstruir el yo. Esa reconstrucción no es inmediata. Pasa por momentos de vacío, de confusión, de preguntas sin respuesta. ¿Quién soy ahora que ya no somos? Pero con el tiempo uno descubre que esa pérdida también libera. Que hay partes nuestras que solo emergen cuando el silencio reemplaza la presencia, y entonces aprendemos que el amor, incluso en su final, tiene una función: revelarnos, mostrarnos lo que somos capaces de sentir y lo que necesitamos aprender para seguir. El olvido no borra esa transformación, solo la vuelve menos dolorosa. Quien logra atravesar esa etapa sin negar su historia se reencuentra con su esencia. Se da cuenta de que amar no fue un error, aunque haya terminado. Fue un proceso de autoconocimiento, una forma de crecer a través del otro, porque al final el amor no nos completa, nos refleja. Hay un punto en la vida en que uno deja de preguntarse por qué algo terminó
y empieza a agradecer que haya sucedido. Esa es la verdadera reconciliación con el pasado. Entender que cada historia cumplió su propósito, que cada persona llegó en el momento exacto para enseñarnos algo, aunque no se haya quedado. Y cuando esa comprensión llega, el recuerdo deja de doler. El pasado no cambia, pero nuestra mirada sobre él sí. Podemos revisitar los mismos recuerdos y sentir cosas distintas. Lo que antes nos hería, ahora nos enseña. Lo que antes era pérdida, ahora es experiencia. Reconciliarse con el pasado es aceptar que el amor fue imperfecto como lo somos nosotros y que eso no lo hace menos valioso. Esa reconciliación también implica perdonar al otro y a uno mismo. Perdonar las expectativas no cumplidas, los silencios, las despedidas, porque nadie puede amar sin herir un poco ni ser amado sin equivocarse. El amor humano siempre tiene imperfecciones y aceptar eso es liberador. El olvido, cuando se vive desde la conciencia, no es vacío, es sabiduría. Ya no duele porque se entiende. Uno deja de buscar culpables y empieza a ver los procesos con compasión. Se da cuenta de que todos, en algún momento, amamos como pudimos, no como queríamos. Y que olvidar no es desprecio, sino supervivencia emocional. Entonces, el olvido se transforma en madurez. Deja de ser una defensa para convertirse en comprensión. Uno aprende que nada se pierde del todo, que cada historia deja un aprendizaje y que incluso las despedidas nos preparan para recibir con más claridad lo que vendrá. El olvido se vuelve un maestro silencioso, un recordatorio de que la vida sigue su curso y que resistirse a su flujo solo prolonga el sufrimiento. En ese punto, uno ya no teme volver a amar, porque entiende que, aunque el amor pueda terminar, el crecimiento que deja nunca se borra, y eso da una sensación de paz, de plenitud, de entrega sin miedo. Cuando uno llega a comprender todo eso, descubre que el verdadero final no es el olvido, sino la paz. El amor termina de sanar cuando deja de ocupar espacio en la mente, pero sigue vivo en la memoria del alma. No como una herida, sino como una historia que se honra sin necesidad de revivirla. La madurez emocional consiste en poder recordar sin tristeza, hablar sin rencor y mirar hacia adelante sin miedo. Ese es el punto en que el amor deja de doler y empieza a enseñar. Ya no queremos que el otro vuelva, porque entendemos que su papel en nuestra historia fue necesario, pero no eterno. Y entonces uno sonríe no porque haya olvidado, sino porque aprendió. Aprendió que amar es atreverse a perder, que cada vínculo deja algo que nos transforma y que de alguna manera nadie nos deja del todo. Cada persona que amamos sigue viviendo dentro de nosotros en las pequeñas cosas, en los gestos, en la sensibilidad que el amor despertó. Y eso, aunque no lo recordemos cada día, es la memoria más fiel que existe, la que nos convierte finalmente en seres más humanos.